Me llamo David Llorente y soy uno de los fundadores y CEO de Narrativa, que es una empresa que nació hace ya 3 años y bueno, la verdad es que hemos tenido un camino un poco duro, pero también bastante exitoso. Y nosotros nos dedicamos sobre todo al desarrollo de tecnologías. En concreto hemos desarrollado una tecnología que hemos bautizado como Gabriel, que no sé si algunos sabréis, fue la primera máquina de escribir electrónica, que es alemana, ¿vale? Y lo que hace Gabriel es transformar datos en narrativas, en textos, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poco mi visión sobre la automatización de contenidos y el estado actual y en qué os puede beneficiar, ¿vale? Bueno, el círculo que veis abajo es una representación de la cantidad de datos que hay a día de hoy en el mundo, ¿vale? Y el círculo que veis más arriba representa los datos que va a haber en el 2025. La cantidad de datos que hay hoy en día nos parece increíble, pero la cantidad de datos que va a haber en 10 años va a ser, bueno, de hecho va a suponer un problema, ¿no? Porque vamos a tener tantísimos datos que no vamos a saber qué hacer con ellos. O dicho de otra forma, vamos a querer hacer muchas cosas con ellos, pero va a resultar de una gran complejidad, ¿vale? Eso es un problema, o va a ser un problema, pero también es una grandísima oportunidad que tenemos. Creo que los ponentes anteriores han hablado bien de la importancia del dato y nos han dado algunos ejemplos. Pues bien, si consigo... Vale. El problema de los datos es que no es información. Entonces, yo voy a hablar a muchas empresas y les pregunto, ¿tenéis datos? Y me dicen, sí, tenemos mucha información. Yo no. ¿Tenéis datos? Sí. ¿Y estáis trayendo información? Y bueno, pues se ponen, les siembro la duda, ¿no? En realidad los datos es el lenguaje de las máquinas. Son números, son bits, ¿vale? Y no es nuestro lenguaje. Y nosotros solo podemos interpretar cosas que están en nuestro lenguaje, ¿vale? Entonces datos no es lo mismo que información. Pero la tecnología nos va a ayudar y nos ayuda a convertirlos en información. Pero actualmente la mayoría de las empresas usan los dashboards, que a mí me parece increíble. Yo los he usado mucho y tienen su funcionalidad, pero no sé si lo que os voy a contar os ha pasado a alguno de vosotros. Yo hace unos años dirigía una empresa en el norte de Europa, donde he pasado casi 15 años, y teníamos una reunión con el equipo de marketing y de producto, ¿no? Entonces, yo les mostraba el dashboard del negocio y cada persona del equipo me lo estaba interpretando de una manera distinta. Para mí era muy frustrante y evidentemente me cabreaba a menudo porque el problema de los dashboards es que se tienen que interpretar. En general, si es un dashboard de tu dominio, de tu negocio, vas a saber interpretarlo. Pero los dashboards a día de hoy están a disposición de toda la compañía en general. Entonces los dashboards, de nuevo, representan una oportunidad, pero también son un problema. Y esto es un poco lo que me pasaba a mí, ¿no? Veíamos tantas gráficas, tantas gráficas, que al final no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en el negocio. Yo una de las cosas que hizo, y todo esto que estoy contando, fue un poco lo que me llevó a Narrativa, ¿vale? A fundar Narrativa. Yo eliminé los dashboards de los meetings y les obligué a cada persona del equipo a escribir un sumario, un resumen de lo que había pasado en el negocio esa semana o ese mes, dependiendo de qué tipo y las reuniones cambiaron totalmente, porque no había interpretación, había interpretación del experto, ¿no? En ese caso. Bueno, pero los dashboards representan cierto nivel de información, pero la información no es conocimiento tampoco. Porque yo puedo tener mucha información sobre lo que está pasando en el negocio, pero no tengo información o no sé
no tengo el conocimiento del por qué está pasando o qué hacer para revertir la situación o todo lo contrario, a lo mejor estamos en un buen trend, ¿no? y queremos seguir empujando por ahí, ¿vale? Entonces, para mí, os voy a mostrar un ejemplo de un informe, está en inglés, pero entiendo que no hay ningún problema en esta sala, que está generado automáticamente por una máquina, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más cercano al conocimiento que tenemos hoy en día. En este caso está generado por una máquina, pero imaginamos que lo ha generado una persona, ¿vale? Para mí esto es conocimiento, es un texto que te explica en nuestro idioma el qué está pasando en el negocio. Bien, ahora el estado actual. Esto a mí me encanta porque llevamos 3 años y sí que es verdad que el último año pues, ha cambiado todo mucho, pero la adopción de la tecnología es increíblemente lenta en muchos casos, aunque los beneficios sean objetivos y la tecnología exista, pero la adopción es muy lenta y al final digamos, la barrera o el bloqueo lo somos nosotros mismos, las personas, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Esto es la factoría de Ford en los años 40, 50, ¿vale? Como veis, bueno, pues fue la primera empresa, Henry Ford, como todos sabéis, pues creó la cadena de montaje, ¿no? Entonces fue una revolución y bueno, Ford pues ha sobrevivido, ¿no? Y está donde está. Esta es la misma, no es la misma factoría posiblemente, pero es una factoría de Ford hoy en día, ¿vale? Hay robots por todos los lados. No es que no haya personas trabajando, pero están, digamos, apartadas de la línea y haciendo otras cosas. Pero la realidad es que los coches, ahora mismo, prácticamente todo el mundo, sobre todo en nuestras sociedades, se puede permitir un coche, estamos aumentando su eficiencia, su seguridad, y todo gracias a los robots. Y creo que nadie cuestiona esto, ¿no? No creo que nadie quiera volver al otro. Y esto es curioso. Esto es la newsroom de New York Times, también en los 50, más o menos. Y a mí esto, lo que voy a enseñar, me parece increíble. Y esto es hoy en día. Sí, hay ordenadores encima de la mesa, pero a mí me choca que jole, incluso el diseño de la habitación es igual. No veo, o sea, aquí no veo un cambio de verdad, una adopción de la innovación como han hecho otras industrias. Y como sabéis, la industria de media no está en sus mejores momentos, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis relacionado a lo que me pasó el otro día. Yo estaba en el hospital y me tuvieron que operar y me resultó curioso que yo estaba observando y me dio la sensación que todo funciona. Yo no sé cómo funcionaba un hospital en los 40 o los 50, pero la gente seguía rellenando cosas a mano, haciendo llamadas, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? O sea, entonces creo que hay muchas industrias que no están adoptando la tecnología que existe hoy en día, ¿vale? Os voy a contar algo que creo y de hecho espero que os sorprenda. Esto es un extracto de una noticia que genera nuestra tecnología y que se publica en Sport, ¿vale? Este es un extracto en este caso, de un análisis de la evolución del euro-dólar, creo que es el libra-dólar, que se publica en el Independiente. Son noticias que tú las lees y puedes pensar que, vamos, de hecho no se te ocurre pensar que no lo ha escrito un humano. Pero, ¿dónde estamos ahora? Esto yo creo que es interesante. En el tercer cuarto del 2017, para nuestros clientes, generamos aproximadamente 2.000 noticias al mes, que suponía el 30% de su contenido. A día de hoy, hablo solo en España, a día de hoy generamos unas 12.000 noticias al mes en medios españoles, que representa más del 80% del contenido que tiene hoy en día. Y lo sorprendente es que ningún medio habla de esto.
Y en realidad esto ya es una realidad hoy en día en España. Nuestro principal mercado es la región del Golfo, Emiratos, Arabia Saudí, que tiene una adopción de la tecnología mucho más rápida que aquí y también, por cierto, mucho más dinero. Pero en España esto es una realidad hoy en día. Y yo creo que es el futuro. Y el futuro está aquí. Y esta es mi predicción, la bomba. Que, a ver, sobre todo cuando hay periodistas en la sala. Yo creo que en los próximos 5 años el 90% del contenido que se genere online va a ser generado por robots. Y no hablo solo de noticias financieras o deportivas, sino hablo de noticias de muchísimo más calado. El límite que tiene que, en mi opinión, el límite que tenemos que ponerle a la generación automática de noticias, en mi opinión, es la opinión. Yo creo que cuando usamos estas tecnologías tenemos que apartarnos de ese black hole que llamo yo, que son la generación de opinión, porque esto tiene su cara también un poco tétrica, ¿no? A la hora de tú poder generar mucho contenido e influenciar, ¿no? Opiniones. Pero quitando esa parte, que yo creo que hay que dejar clara que nos tenemos que distanciar, yo creo que la generación de contenido automática puede beneficiar de muchas maneras distintas a empresas españolas. ¿Cuántos de vosotros tenéis datos estructurados en vuestras empresas? Seguro que casi todos, ¿no? Seguro que tenéis resultados financieros, seguro que tenéis resultados de asistencia a eventos, seguro que tenéis tráfico en la web, número de visitas. Todo eso puede ser comunicado y evidentemente a día de hoy la generación de contenidos por humanos es bastante cara y a veces muy poco eficiente el proceso, pero podéis, usando tecnologías como narrativa u otras que hay en el mercado, podéis aumentar el output de contenido que generáis para vuestras empresas, que al final revierta en vuestro negocio. Y yo creo que es el futuro y como os he comentado, el futuro está aquí. Entonces, bueno, es un poco lo que quiero decir. Muchas gracias.